Entregada como castigo al guerrero apache más temido, Yara esperaba lo peor. Pero cuando él la miró, vio valor donde su madrastra solo vio amenaza, cambiando sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. Yara Valdés vivía como una presencia incómoda dentro de su propia casa. El sol de la tarde caía sobre el adobe agrietado, pintando sombras largas que parecían empujarla hacia las esquinas donde doña Amalia no la viera. Yara había aprendido a moverse sin hacer ruido, a respirar sin ocupar más espacio del necesario. Su padre había muerto hacía 3 años, dejándola con un apellido que significaba algo y con una madrastra que veía ese apellido como amenaza. Amalia no era mujer de caprichos vagos, ni de crueldad sin propósito. Era calculadora, como quien aprende a contar monedas cuando sabe que el hambre llega con el invierno. Había deudas que apretar, cobros que evitar, y la certeza de que si la herencia se dividía como la ley determinaba, ella perdería el control sobre lo poco que quedaba. Volvería a ser lo que siempre temió, una mujer sin tierra, dependiente de la voluntad de otros. Yara no era inútil, como Amalia gustaba de repetir a quien quisiera escucharla. Sabía leer, hacer cuentas, registrar compras y ventas. Había aprendido con su padre el valor real de una carga de harina, de una montura, de una manta de lana gruesa que resistiera las noches del desierto. También cosía con precisión, remendando ropas y aparejos de modo que duraran más de lo que debían. Sus manos conocían el peso de la aguja, la tensión justa del hilo. Pero esas habilidades dentro de aquella casa eran interpretadas como insolencia, eran señales de que Yara podía exigir derechos y probar verdades. Amalia necesitaba un plan que resolviera 2 problemas a la vez: alejar a Yara para siempre e impedir que apareciera viva y lúcida ante alguien que reconociera sus reivindicaciones. La solución fue simple en la forma y brutal en la intención. En lugar de expulsarla, lo que podría generar comentarios y hasta atención de autoridades locales, Amalia organizó una entrega que, a ojos de la comunidad, sería interpretada como castigo y, a ojos del desierto, como sentencia. Usó intermediarios, hombres acostumbrados a negociar con miedo y rumor. Eligió un nombre que bastaba para imponer silencio: Cochte, conocido entre los blancos como el temido Apache. La fama de él no era construida solo por leyendas. Había ataques, emboscadas, muertes y pérdidas que la gente contaba como advertencia para los niños y justificación para la violencia de los hombres. Se decía que Cochte no dejaba supervivientes cuando atacaba un convoy. Se decía que sus hombres podían aparecer y desaparecer como humo entre las rocas. Amalia apostaba que, una vez en manos de aquel líder, Yara no volvería para contestar nada. Yara no tuvo elección real. Fue llevada como quien es transferida de una posesión a otra, con la promesa de que, así, aprendería a ser agradecida, y con la amenaza implícita de que resistir pondría a otros en riesgo. Para Amalia, eso aún podía presentarse como disciplina doméstica y, si salía mal, como fatalidad del territorio. Para Yara, significaba atravesar un umbral que ella no pidió y que todos, alrededor, fingían ser inevitable. El día de la entrega, Yara no lloró. Guardó lo poco que le permitieron llevar en un atillo de tela, un vestido de repuesto, un chal que había sido de su madre, un peine de hueso. Sintió las miradas de los hombres que la escoltarían, hombres que habían comido en su mesa cuando su padre vivía y que ahora apartaban la vista. El camino fue largo y silencioso. El sol caía vertical sobre la tierra seca, levantando olas de calor que hacían temblar el horizonte.
Yara miraba las montañas a lo lejos, oscuras y recortadas contra el cielo, y pensaba que allí terminaría su vida, no con violencia rápida, sino con la certeza lenta de quien se pierde en territorios sin perdón. Los intermediarios la dejaron en un lugar señalado, una formación rocosa que parecía un puño cerrado contra el cielo. Le dijeron que esperara. No le dijeron cuánto tiempo. Uno de ellos, un hombre de ojos cansados que había conocido a su padre, le dio un pellejo con agua y se fue sin mirar atrás. Yara se sentó sobre una roca caliente, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda. El silencio del desierto era completo, roto solo por el zumbido distante de los insectos y el crujido de la tierra que se partía bajo el peso del sol. Esperó toda la tarde. Cuando el sol comenzó a caer pintando las rocas de naranja y rojo, escuchó el sonido de cascos. No muchos, 3, tal vez 4 caballos. Se puso de pie, limpiándose las manos en el vestido. Su corazón latía fuerte, pero su respiración se mantuvo controlada. Había aprendido, desde niña, que el miedo se muestra o se guarda. Eligió guardarlo. Los jinetes aparecieron entre las rocas como sombras que cobraban forma. Iban vestidos de manera simple, pantalones de cuero, camisas oscuras, el pelo largo atado con tiras de tela. Uno de ellos desmontó primero. Era alto, de hombros anchos y movimientos precisos. Sus ojos recorrieron a Yara con la misma expresión que usaría para evaluar una carga de mercancía. No había curiosidad en esa mirada. Había cálculo. «Eres la Valdés», dijo en español. No era pregunta. Yara asintió. «Sí». El hombre la estudió un momento más. Luego dijo algo en apache a los otros. Uno de ellos se acercó, tomó el hatillo de Yara y lo revisó con rapidez, apartando el chal y palpando el vestido en busca de cualquier cosa oculta. No encontró nada. El hatillo fue devuelto. «Subirás con él», dijo el hombre señalando a uno de los jinetes. «Si intentas huir, morirás en el desierto antes de llegar a cualquier lado. Si gritas, te amordazaremos. Si eres problema, te dejaremos donde las alimañas te encuentren primero que la sed». No eran amenazas vacías. Yara lo sabía. Subió al caballo detrás del jinete designado, aferrándose a la montura mientras el grupo se ponía en marcha. El paisaje cambió rápidamente. Rocas, matorrales secos, cañones estrechos donde el eco devolvía el sonido de los cascos multiplicado. Yara perdió la noción del tiempo. Solo sabía que avanzaban hacia el interior de las montañas, hacia un lugar que nadie del poblado conocería jamás. Llegaron al campamento cuando la noche ya había caído completa. El lugar estaba oculto en un valle estrecho, protegido por formaciones rocosas que lo hacían invisible desde la distancia. Había fogatas pequeñas, tiendas bajas hechas de pieles y tela, y el movimiento cauteloso de personas que se detuvieron a observar cuando el grupo entró. Yara sintió las miradas. No eran miradas de bienvenida, eran miradas de evaluación, de desconfianza, de preguntas silenciosas sobre qué traían ahora los hombres de Coste. La bajaron del caballo. Sus piernas temblaban de cansancio, pero se mantuvo de pie. El hombre alto que había hablado con ella le indicó que esperara junto a una de las fogatas. Se alejó hacia una tienda más grande, de donde salió otro hombre después de unos minutos. Este era mayor, de rostro marcado por cicatrices que contaban historias que Yara no conocería nunca. Su presencia imponía sin necesidad de alzar la voz. Los demás se apartaban ligeramente cuando pasaba, no por miedo, sino por respeto. Coste se detuvo frente a Yara. La estudió con la misma expresión calculadora que había visto en el primer hombre, pero más intensa. Sus ojos eran oscuros, profundos, y parecían ver más allá de la superficie. Yara sostuvo la mirada sin desafío, pero sin bajarla tampoco. Había aprendido que mostrar miedo invitaba al abuso, pero mostrar arrogancia invitaba a la violencia. «Tu madrastra pagó para que te trajéramos»,
dijo Koshte en español claro, sin acento marcado. Dice que eres inútil y problemática. Dice que mereces aprender lo que significa el trabajo duro. Yara no respondió de inmediato. Sabía que cualquier cosa que dijera podía usarse en su contra. Finalmente habló con voz tranquila. Mi madrastra dice muchas cosas. Koshte casi sonrió. Fue un gesto pequeño, apenas una tensión en las comisuras de la boca. Aquí no importa lo que ella diga, importa lo que tú hagas. Si eres carga, te trataremos como carga. Si eres útil, encontrarás lugar. Se volvió hacia el hombre alto que había traído a Yara. Nájale, que la vigile Tseyi, que aprenda dónde puede ir y dónde no, que le den agua y comida. Mañana veremos qué sabe hacer. Nájale asintió y llamó a una mujer que estaba cerca de una de las fogatas. La mujer se acercó con expresión neutral. Era de mediana edad, con el rostro endurecido por el sol y las manos curtidas por el trabajo. Se llamaba Tseyi y sus primeras palabras para Yara fueron: si robas, te marcarán; si traicionas, te matarán; si trabajas, comerás. Tseyi llevó a Yara a una tienda pequeña donde dormían otras dos mujeres. Le dio una manta delgada y un cuenco con agua. La comida fue sencilla: tortillas de maíz, frijoles, un poco de carne seca. Yara comió en silencio, sintiendo el peso de las miradas. Las otras mujeres hablaban en apache, rápido y bajo, y Yara captaba solo palabras sueltas. No necesitaba entender el idioma para saber que hablaban de ella. Esa primera noche, Yara no durmió. Se quedó despierta escuchando los sonidos del campamento, el crepitar de las fogatas que se apagaban, el murmullo distante de voces, el ladrido ocasional de un perro. Pensaba en la casa que había dejado, en Amalia, contando los días hasta poder declarar la herencia como suya. Pensaba en su padre, enterrado bajo un mezquite en tierra que ya no le pertenecía, y pensaba en lo que Koshte había dicho: si eres útil, encontrarás lugar. No era consuelo, era prueba. A la mañana siguiente, Tseyi la despertó antes del amanecer. «Levántate, hay agua que traer». Yara se levantó con el cuerpo dolorido por el viaje y la noche en el suelo duro. Siguió a Tseyi hasta un arroyo cercano, donde otras mujeres ya llenaban pellejos y cántaros. El trabajo era simple pero agotador: cargar el agua de vuelta al campamento varias veces hasta que los recipientes estuvieran llenos. Yara no se quejó. Sabía que cualquier signo de debilidad sería recordado. Durante los días siguientes, Yara aprendió la rutina del campamento. Se levantaba con el sol, trabajaba hasta que caía la noche, traía agua, ayudaba a preparar comida, remendaba ropas y aparejos cuando se lo pedían. Tseyi la vigilaba con ojos de halcón, pero poco a poco comenzó a hablarle más allá de órdenes simples. «¿Sabes coser?», preguntó un día, señalando una montura con la correa rota. «Sí», respondió Yara. Tseyi le dio aguja e hilo. «Hazlo bien. Si se rompe cuando alguien la use, será tu responsabilidad». Yara reparó la correa con cuidado, usando el punto que su padre le había enseñado, el que resistía tensión sin aflojarse. Cuando terminó, Tseyi revisó el trabajo, tirando de la correa con fuerza. Asintió. No dijo «bien hecho», pero su silencio fue aprobación suficiente. Fue durante esa primera semana cuando Yara entendió algo importante. El grupo de Koshte vivía bajo presión constante. No era una vida de libertad romántica en las montañas. Era supervivencia calculada. Necesitaban comida, sal, medicinas, tela, herramientas. Conseguían esas cosas por medio de intercambios con comerciantes que operaban en los márgenes de la ley, hombres que vendían a quien pagara y no hacían preguntas. Pero esos comerciantes eran traicioneros, adulteraban pesos, vendían producto en mal estado y a veces avisaban a las milicias sobre las rutas que el grupo usaba. Koshte gobernaba con mano dura, no por crueldad,
sino por necesidad. Una decisión equivocada podía significar hambre para todos. Un descuido podía traer soldados al campamento. Yara vio cómo él tomaba decisiones, escuchaba a sus hombres, evaluaba opciones y luego actuaba sin dudar. No había espacio para errores. Una tarde, mientras Yara cosía cerca de la tienda principal, escuchó voces alzadas. Koshte hablaba con Nahale y otros 2 hombres. Discutían sobre un comerciante que había prometido sal a buen precio, pero no había aparecido en el punto acordado. «Nos está vendiendo a los soldados», decía uno de los hombres. «Conoce nuestra ruta, sabe cuándo nos movemos». «O simplemente decidió que no vale la pena el riesgo», respondió Nahale. «Los precios están subiendo. Puede vender la sal a otros por más dinero». Koshte escuchaba en silencio. Finalmente dijo: «Necesitamos otro contacto, uno que no juegue a ambos lados». «No hay muchos», respondió Nahale. «Los que quedan son peores que este». Fue entonces cuando Yara, sin pensar demasiado en las consecuencias, habló: «Yo podría revisar los tratos». Los 4 hombres se volvieron hacia ella. El silencio fue pesado. Koshte la estudió con esa mirada penetrante que parecía leer intenciones ocultas. «¿Qué sabes tú de tratos?», preguntó. «Mi padre comerciaba con arrieros y mineros. Me enseñó a verificar pesos, a detectar cuando alguien adultera mercancía. Sé leer contratos, sé hacer cuentas». Uno de los hombres soltó una risa breve, despectiva. «Una mujer blanca que sabe números. ¿Y qué ganamos con eso?». Yara no apartó la mirada de Koshte. «Ganaran que no los estafen tan fácilmente». Koshte no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Yara con esa expresión imposible de leer, como si pesaran no solo sus palabras, sino también la verdad detrás de ellas. Finalmente se volvió hacia Nahale. «Llévala al próximo intercambio, que observe. Si detecta algo útil, escucharemos. Si solo es ruido, volverá a coser en silencio». No era confianza, era una prueba. Yara asintió, sin mostrar el alivio que sentía. Sabía que había dado un paso hacia algo, aunque aún no sabía si era hacia un lugar mejor o hacia un riesgo mayor. El intercambio estaba programado para 3 días después, en un cañón estrecho, a 2 horas de camino del campamento. Nahale la llevó junto con otros 2 hombres. Durante el trayecto, ninguno le habló. Yara montaba en silencio, observando el terreno, memorizando puntos de referencia. Si alguna vez necesitaba huir, pensó, tendría que conocer el camino. Llegaron al lugar del encuentro poco antes del mediodía. Era un sitio bien elegido. Paredes de roca a ambos lados. Una sola entrada y salida, suficiente visibilidad para detectar emboscadas. El comerciante ya estaba allí, con un carro tirado por 2 mulas. Era un hombre de mediana edad, con barriga prominente y ojos pequeños que se movían demasiado rápido. Llevaba sombrero de ala ancha y un pañuelo rojo al cuello. Sonrió cuando vio a Nahale acercarse. «¡Amigo!», exclamó con voz demasiado fuerte. «Traigo lo que pediste. Sal, harina, un poco de tabaco. Todo de primera calidad». Nahale desmontó sin prisa. Yara se quedó en su caballo ligeramente atrás, observando. El comerciante la miró con curiosidad. «¿Nueva compañera?», preguntó con tono que intentaba ser jovial. «Calla y muestra lo que traes», dijo Nahale sin inflexión. El comerciante se encogió de hombros y comenzó a descargar sacos del carro. Sacó uno de sal, otro de harina, un paquete envuelto que supuestamente contenía tabaco. Los puso en el suelo y esperó. Nahale inspeccionó la mercancía con manos expertas, abriendo los sacos, oliendo, palpando. Parecía satisfecho. «¿Cuánto?», preguntó. «50 pesos de plata», respondió el comerciante. «Como acordamos». Nahale frunció el ceño. «Habíamos dicho 40. «Los precios subieron, amigo. No es mi culpa. La sal escasea». Mientras ellos negociaban, Yara observaba.
Algo no cuadraba. Los sacos parecían correctos a primera vista, pero había detalles pequeños que llamaban su atención. El saco de sal, por ejemplo, estaba cosido con un punto diferente en la parte superior, como si hubiera sido abierto y vuelto a cerrar. Y pesaba menos de lo que debería. Yara lo sabía porque había cargado sacos de sal durante años en la tienda de su padre. Un saco de ese tamaño debía pesar al menos 20 libras. Este se veía lleno. Pero cuando el viento lo movió ligeramente, se meció demasiado fácil, desmontó sin hacer ruido y se acercó. Nájale la miró con advertencia en los ojos, pero no la detuvo. Yara se arrodilló junto al saco de sal y pasó las manos por él, sintiendo el peso, la distribución. Luego miró al comerciante. ¿Puedo abrir esto?, preguntó. El hombre frunció el ceño. Ya está abierto. Tu amigo lo revisó. Quiero ver hasta el fondo. El comerciante miró a Nájale. ¿Qué es esto? ¿No confías en mí? Nájale no respondió. Le hizo un gesto a Yara para que continuara. Ella tomó su cuchillo pequeño y cortó la costura superior con cuidado. Metió la mano hasta el fondo del saco. Sus dedos tocaron sal en la superficie, pero más abajo sintió algo diferente. Arena. Sacó un puñado y lo mostró. La mitad del saco es arena mezclada con sal, dijo tranquila. Y no pesa lo que debería. Hay tal vez 10 libras de sal real aquí. El resto es relleno. El silencio que siguió fue tenso. El comerciante palideció y dio un paso atrás. Nájale se acercó al saco. Metió la mano él mismo y verificó. Cuando sacó arena entre los dedos, su expresión se endureció. «Me estás robando», dijo con voz baja y peligrosa. «No, no, hubo un error. Alguien empacó mal, yo no sabía». «Mentira». Nájale se volvió hacia los otros hombres. «Revisen todo». Revisaron. La harina estaba bien, pero el tabaco era de calidad inferior, mezclado con hojas secas, sin valor. El comerciante había intentado engañarlos en casi la mitad de la mercancía. Nájale lo agarró por el cuello del saco. «Nos has vendido basura a precio de oro. ¿Cuántas veces lo has hecho?» El hombre tartamudeó, intentando dar excusas. Nájale lo soltó con disgusto. «Toma tu carro y vete. Si vuelves a aparecer, no habrá conversación». El comerciante no esperó más. Subió al carro con prisa torpe y azuzó a las mulas para que se movieran rápido. Desapareció por el cañón levantando polvo. Nájale se volvió hacia Yara. «¿Cómo lo supiste?» «El peso. Un saco lleno de sal pesa diferente que uno lleno de arena. Y la costura estaba rehecha. Alguien lo abrió después de empacarlo». Nájale la estudió un momento largo. Luego asintió. «Coste querrá saber de esto». De vuelta al campamento, Yara sintió que algo había cambiado. Los hombres que cabalgaban con ella ya no la ignoraban completamente. Uno de ellos, un hombre joven llamado Bitzil, le hizo una pregunta directa por primera vez. «¿Tu padre te enseñó eso?» «Sí», respondió Yara. «Decía que los comerciantes honestos son raros, que siempre hay que verificar». Bitzil asintió. «Tu padre era inteligente». Cuando llegaron al campamento, Nájale fue directamente a la tienda de Coste. Yara esperó afuera, consciente de las miradas que recibía de otros en el campamento. Algunos parecían curiosos, otros desconfiados. Chegi se acercó y le preguntó qué había pasado. Yara le contó brevemente. «Hiciste bien», dijo Chegi sin sonreír. «Pero ten cuidado. Hay quien pensará que te estás haciendo importante». No era advertencia vacía. Yara lo entendió. Había personas en el campamento que la veían como amenaza, como alguien que podría ganar influencia que no merecía. Tendría que moverse con cuidado. Coste la llamó esa noche. Entró en su tienda, donde él estaba sentado cerca del fuego, estudiando un mapa tosco dibujado en cuero. Levantó la vista cuando ella entró. «Nájale dice que detectaste el engaño antes que él». «Sí. ¿Puedes hacerlo otra vez?» «Puedo intentarlo».
Koshte la observó como quien evalúa un arma nueva, decidiendo si es confiable. Te llevaremos a los próximos intercambios. Verificarás lo que nos vendan. Si sigues encontrando trampas, tendrás lugar aquí. Si fallas y nos cuesta caro, responderás por ello. No era gratitud, era reconocimiento de utilidad. Para Yara, en ese momento, era suficiente. Las semanas siguientes establecieron un ritmo nuevo en la vida de Yara. Ya no era solo la mujer entregada que hacía tareas sin importancia. Ahora acompañaba a Nahale y a otros en los intercambios con comerciantes. Su trabajo era simple: verificar que lo que compraban fuera real, que los pesos fueran correctos, que la calidad correspondiera al precio. Y lo hacía bien. En el segundo intercambio, detectó que las mantas que les vendían tenían la trama demasiado floja, que se deshilarían con el primer lavado. En el tercero, notó que el maíz estaba mezclado con granos podridos que atraerían gorgojos. Cada vez que señalaba un problema, Nahale la escuchaba. Los comerciantes protestaban, algunos se ofendían, pero al final o corregían el engaño o perdían el negocio. La reputación del grupo comenzó a cambiar. Ahora los comerciantes sabían que no podrían estafarlos fácilmente. Pero con esa utilidad vino también la tensión. Algunos en el campamento, especialmente los hombres mayores que habían estado con Koshte desde el principio, veían a Yara con desconfianza creciente. No era solo que fuera mujer o que fuera blanca. Era que estaba adquiriendo influencia en decisiones que antes solo tomaban los guerreros. Se hablaba en voz baja, comentarios que Yara escuchaba a medias cuando pasaba cerca de las fogatas. Koshte confía demasiado en ella. Es trampa, los blancos la mandaron para espiarnos. Cuando nos traicione, será tarde para hacer algo. Yara sabía que esas palabras eran peligrosas. La desconfianza, si crecía lo suficiente, podía convertirse en acción. Necesitaba más que ser útil en los intercambios. Necesitaba demostrar que no era amenaza, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer que intentaba demasiado. La oportunidad llegó de manera inesperada. Una noche, uno de los niños del campamento, un pequeño de 5 años llamado Najko, enfermó con fiebre alta. Su madre, una mujer joven llamada Shaadi, estaba desesperada. El niño temblaba envuelto en mantas, su piel ardiendo, sus labios secos y agrietados. Tseyi preparó infusiones de hierbas, pero la fiebre no bajaba. Shaadi lloraba en silencio, sosteniendo a su hijo, mientras otros observaban con impotencia. En el territorio, sin medicinas adecuadas, la fiebre podía matar en días. Yara observaba desde la distancia sin atreverse a acercarse. No tenía conocimientos de curación milagrosa, no era curandera, pero recordaba lo que su padre hacía cuando ella enfermaba de niña: disciplina y método, control de temperatura con agua fresca, dosis regulares de líquido para evitar deshidratación, ambiente ventilado. No era magia, era cuidado constante. Se acercó a Tseyi y habló bajo. ¿Puedo ayudar? Tseyi la miró con cansancio. ¿Sabes algo de fiebres? Sé que necesita mantenerse fresco y tomar agua. Sé que hay que bajarle la temperatura poco a poco. Tseyi dudó, pero el estado del niño era crítico. Asintió. Haz lo que puedas. Yara se arrodilló junto a Shaadi. Necesito paños limpios y agua fresca. Mucha agua. Durante las siguientes horas, Yara trabajó con dedicación silenciosa. Mojaba los paños en agua fresca y los colocaba en la frente, el cuello y las muñecas del niño. Cada vez que Najko recobraba conciencia, le daba sorbos pequeños de agua con sal, algo que su padre le había enseñado para reponer lo que el cuerpo perdía con el sudor. Controlaba que las mantas no lo sofocaran, pero tampoco lo dejaran con frío. No gritó órdenes, ni actuó como si supiera todo.
Simplemente hizo el trabajo con la misma precisión que usaba para verificar sacos de sal o remendar monturas. Al amanecer, la fiebre comenzó a bajar. Naco dejó de temblar y su respiración se calmó. Cuando finalmente abrió los ojos y pidió agua con voz débil, Shah-Adi lloró de alivio. Abrazó a su hijo y luego, sin decir palabra, tomó la mano de Yara y la apretó. No hacía falta más. La noticia de lo que había pasado se extendió por el campamento. Yara no se jactó ni buscó reconocimiento. Volvió a sus tareas como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Las mujeres que antes la ignoraban, ahora la saludaban con un gesto de cabeza. Tseyi, que siempre había sido distante, le dio una manta extra esa noche. «El niño podría haber muerto», dijo simplemente. «No murió gracias a ti». Koshte la llamó 2 días después. Cuando entró en su tienda, él estaba solo, limpiando su rifle con movimientos metódicos. No levantó la vista de inmediato. «Shadi dice que salvaste a su hijo. Hice lo que pude». «¿Por qué?» Yara no esperaba esa pregunta. Se tomó un momento para pensar. Porque era un niño enfermo. No necesitaba más razón. Koshte dejó de limpiar el rifle y la miró. Algunos aquí pensaban que eras espía, que Amalia te mandó para llevar información. ¿Y ahora? Ahora piensan que tal vez te mandó, pero no sabes para qué. O que eres demasiado tonta para ser espía efectiva. Hizo una pausa. O que simplemente eres quien dices ser. Nunca dije ser nada más que lo que soy. Exacto. Koshte volvió a su rifle. Sigue así, la utilidad compra respeto, el respeto compra seguridad. Era su forma de decir que había pasado otra prueba. Yara salió de la tienda con algo que no había sentido desde que llegó al campamento. La sensación de que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir aquí. Pero la supervivencia no era suficiente. Cada noche, antes de dormir, Yara pensaba en la casa que había dejado, en Amalia durmiendo tranquila, sabiendo que el problema había sido resuelto. Pensaba en la tierra que llevaba el apellido Valdés, tierra que ahora Amalia controlaría sin oposición. Y pensaba en su padre, en las promesas que él le había hecho sobre proteger su futuro. La rabia comenzaba a crecer en su pecho, lenta pero constante. No era rabia explosiva, sino el tipo que se asienta en los huesos y se vuelve determinación. Yara no sabía aún cómo, pero sabía que algún día encontraría forma de reclamar lo que le pertenecía. Por ahora, solo podía esperar, trabajar y mantenerse viva. Los meses pasaron y el campamento se movió 3 veces, siguiendo rutas que solo Koshte y sus hombres más cercanos conocían completamente. Yara aprendió a leer las señales del territorio, qué formaciones rocosas significaban agua cerca, qué plantas indicaban suelo firme para acampar, cómo interpretar el vuelo de los pájaros para detectar presencia humana en la distancia. No se lo enseñaron directamente, lo aprendió observando, escuchando conversaciones fragmentadas, haciendo preguntas cuando el momento parecía apropiado. Su relación con Koshte evolucionó de desconfianza mutua a algo más complejo. Él no era hombre de palabras suaves ni gestos afectuosos. Mostraba aprobación con ausencia de crítica y desaprobación con silencio cortante. Pero había momentos, breves e inesperados, donde Yara veía algo diferente en él. Una tarde, mientras ella remendaba un arreo cerca de su tienda, Koshte le preguntó sobre su padre. ¿Qué clase de hombre era? Yara levantó la vista sorprendida por la pregunta. Era justo, cansado, pero justo. Decía que la palabra dada valía más que el oro, porque el oro se gasta y la palabra permanece. Koshte asintió despacio. Por eso no sobrevivió. La dureza de esas palabras podría haber sonado cruel, pero Yara entendió lo que realmente decía. Que su padre había vivido en un mundo que ya no existía, donde la honestidad era moneda de intercambio y no debilidad explotable. Koshte vivía en el mundo real, donde la palabra dada solo valía si estaba respaldada por fuerza. «Tal vez», dijo Yara, «pero yo lo recuerdo,
y eso es más de lo que muchos dejan. Algo cambió en la expresión de Koshte, tan sutil que casi no se notó. Respeto, quizá, o reconocimiento de que ella entendía cosas que otros no veían. Fue durante ese tiempo de relativa estabilidad que llegó el batidor blanco. Apareció una mañana en uno de los puntos de intercambio, montando un caballo percherón bien alimentado y llevando alforjas que parecían cargadas. No era comerciante, era otro tipo de hombre. Los buscadores de información, los que se movían entre poblados y fronteras, vendiendo noticias a quien pagara y ocultando intenciones detrás de sonrisas fáciles. Nahal lo reconoció de encuentros anteriores. El hombre se llamaba Garrett y tenía reputación de ser útil, pero poco confiable. Vendía información verdadera cuando convenía y mentiras cuando pagaban mejor. Esa mañana traía noticias sobre movimientos de tropas en el territorio, información que podría ser valiosa para evitar encuentros peligrosos. Koshte aceptó reunirse con él en terreno neutral, un área abierta donde cualquier traición sería visible. Yara fue incluida en el grupo, no como protección, sino como verificadora. Si Garrett intentaba vender información falsa, ella podría detectar inconsistencias en los detalles. Cuando Garrett vio a Yara, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. ¿Valdés?, preguntó con sorpresa mal disimulada. ¿Yara Valdés? El corazón de Yara se aceleró, pero mantuvo la expresión neutral. ¿Me conoces? Vi a tu padre varias veces en el poblado. Compraba provisiones de su tienda. Garrett miró a Koshte con curiosidad mal contenida. No sabía que la muchacha Valdés estaba con apaches. «Ahora lo sabes», dijo Koshte con voz plana. «¿Trajiste lo que prometiste?» Garrett dudó, su atención aún en Yara. Había algo calculador en su mirada, como si estuviera evaluando posibilidades. Sí, por supuesto. Las tropas están moviéndose hacia el sur, evitando las rutas del norte por ahora. 2 patrullas, bien armadas, siguiendo informes de un grupo que atacó un convoy la semana pasada. Koshte escuchó los detalles, haciendo preguntas específicas. Garrett respondió con información que parecía sólida. Demasiado sólida, pensó Yara, demasiado detallada para ser solo rumor casual. Cuando terminaron, Garrett se acercó a Yara con expresión que intentaba ser amigable. «Debe ser duro para ti, muchacha, estar aquí, lejos de tu gente. Estoy bien. Tu madrastra está preocupada por ti, ¿sabes? La oí hablar en el poblado. Dice que fuiste llevada contra tu voluntad». Yara casi rió de la mentira descarada. «¿Mi madrastra está preocupada?» «Dice que te extraña, que cometió un error». Garrett bajó la voz, como compartiendo secreto. «Podría ayudarte a volver si quieres. Conozco caminos seguros. Podríamos arreglar algo». Ahí estaba. La oferta demasiado fácil. El rescate que no pedía nada a cambio. Yara sintió el peso de la trampa incluso antes de poder articularla completamente. Miró a Koshte, quien observaba el intercambio con expresión ilegible. «No necesito volver», dijo Yara finalmente. Garrett frunció el ceño. «Piénsalo bien, muchacha. Esta no es vida para alguien como tú. Tu madrastra estaría dispuesta a perdonar, a recibirte de vuelta». «No». La respuesta fue firme. Garrett estudió su rostro, buscando duda, y no encontró ninguna. Se encogió de hombros. «Como quieras, pero si cambias de opinión, estaré en el poblado 2 semanas más. Pregunta por mí en la cantina de Mercer». Se despidió con cortesía falsa y se marchó. Cuando estuvo fuera de alcance auditivo, Koshte se volvió hacia Yara. «Esa fue trampa». «Lo sé». «¿Cómo?» «Porque Amalia no comete errores. Si me entregó aquí, fue porque quería que me quedara aquí, o que no volviera nunca. No me quiere de regreso». Koshte la observó con esa intensidad que siempre parecía ver más allá de las palabras. «El batidor vende información. Si alguien le pagó para encontrarte,
no fue para rescatarte. Entonces, ¿para qué? Para asegurarse de que no vuelvas para reclamar nada. Koshte hizo una pausa. Tu madrastra te entregó como castigo, pero el castigo tenía propósito. ¿Qué tiene ella que perder si vuelves? Yara no había articulado el pensamiento completamente hasta ese momento, pero ahora, con las palabras de Koshte haciéndolo claro, entendió. La tierra, mi herencia. Si estoy muerta o desaparecida, ella puede reclamarlo todo. Exacto. Y si un batidor te ofrece llevarte de regreso sin cobrar, es porque alguien más está pagando. Alguien que quiere que no llegues viva. La comprensión cayó sobre Yara como agua helada. Si hubiera aceptado la oferta de Garrett, habría muerto en el camino. Un accidente, una emboscada de apaches, cualquier historia que Amalia pudiera vender al poblado. Y con ella muerta, sin testigos, sin reclamos, la tierra pasaría completamente a manos de la madrastra. «Me advertiste», dijo Yara en voz baja. «Te advertí porque no permito que mis decisiones sean manipuladas por blancos con planes sucios. Si vas a morir, no será porque alguien más lo planeó. Será porque yo lo decidí o porque cometiste error». Era una declaración brutal, pero también era protección. Koshte no la había salvado por amor ni por bondad. La había salvado porque rechazaba ser peón en el juego de otra persona. Y en ese rechazo, Yara encontró seguridad inesperada. Los días después del encuentro con Garrett trajeron cambios sutiles. Koshte asignó vigilancia extra en las rutas que Yara solía tomar para traer agua o recoger leña. Nájale, quien ahora la trataba con algo parecido al respeto, le enseñó señales para usar si detectaba peligro. Cierto silbido que imitaba pájaros. Manera específica de colocar piedras en el camino. No eran lecciones que se daban a prisioneras, eran lecciones que se daban a miembros del grupo. Yara procesaba todo esto con mezcla de gratitud y confusión. No había pedido ser protegida, no había pedido convertirse en algo más que carga útil. Pero estaba sucediendo de todas formas, y con ello venía responsabilidad que no sabía si quería. Una noche, mientras ordenaba sus pocas pertenencias en la tienda que ahora compartía solo con Tsei, sus dedos rozaron algo extraño en la bastilla de su vestido de repuesto. Era el vestido que había traído de la casa de Amalia, el que había usado el día de su entrega. No lo había revisado con cuidado desde entonces, simplemente lo había guardado, prefiriendo usar ropa más práctica que Tsei le había dado. Pero ahora, al pasar los dedos por la tela, sintió grosor anormal en la bastilla. No era el relleno habitual de las dobladillas, era algo más rígido, más deliberado. Con cuidado, comenzó a descosturar. El hilo era diferente del resto del vestido, más grueso, menos profesional, como si alguien hubiera cosido con prisa, sin preocuparse por estética. Dentro de la bastilla, doblado en múltiples pliegues para hacerlo pequeño, encontró un papel. El corazón de Yara se aceleró. Desdobló el documento con manos que temblaban ligeramente. Era escritura legal, con sellos y firmas. Reconoció la letra de su padre en algunos lugares y la de un notario en otros. Era título de propiedad de las tierras Valdés, el registro oficial que definía límites, derechos de agua y herederos legítimos. Leyó el documento 2 veces para asegurarse de que entendía lo que significaba. Su padre había nombrado heredera única a Yara, con provisión clara de que, en caso de su muerte, la propiedad pasaría a ella directamente sin intermediarios. Amalia no tenía derecho legal sobre las tierras. Solo había sido administradora temporal hasta que Yara alcanzara mayoría de edad, cosa que ya había sucedido 2 años atrás. El documento había sido ocultado en su vestido por alguien. Yara cerró los ojos, tratando de recordar los últimos días en la casa antes de ser entregada. Había habido confusión, Amalia dando órdenes rápidas, preparando el hatillo de Yara con prisa.
¿Quién había tenido acceso al vestido? ¿Quién había sabido lo suficiente para entender la importancia del documento y esconderlo de manera que Amalia no lo descubriera? Y entonces recordó, Lucía, la sirvienta vieja que había trabajado para su padre desde antes de que Yara naciera. Lucía, quien sabía dónde se guardaban los papeles importantes, quien había visto a Amalia buscar frenéticamente algo en el escritorio del padre muerto. Lucía había cosido ese vestido años atrás. Conocía cada bastilla. Había sido ella quien le había dado el atillo a Yara el día de la entrega, con mirada que intentaba decir algo pero no podía con palabras. Yara sintió lágrimas ardientes en los ojos. Lucía le había dado la única arma real contra Amalia, la única prueba que podía destruir los planes de la madrastra, pero también le había dado carga pesada. Ahora Yara sabía exactamente qué estaba en juego y cuánto había perdido. Tseyi entró en la tienda y vio la expresión de Yara, el papel en sus manos. ¿Qué es eso? Prueba, dijo Yara con voz temblorosa, prueba de que mi madrastra me robó. Tseyi se sentó frente a ella. Muéstrame. Yara le explicó lo que el documento significaba, aunque Tseyi no podía leer las palabras, pero entendió el peso de lo que representaba. Con esto podrías volver, reclamar lo que es tuyo. Sí, ¿lo harás? Yara guardó silencio largo rato. La pregunta era más complicada de lo que parecía. Volver significaba enfrentar a Amalia con pruebas. Significaba ir ante un juez en un poblado donde los apaches eran cazados, donde ella sería vista como traidora por vivir con ellos. Significaba riesgo de muerte antes de llegar ante cualquier autoridad. No sé si puedo hacerlo sola, admitió finalmente. Tseyi asintió. Entonces, habla con Koshte. Esa noche, Yara esperó hasta que el campamento se calmara. Luego caminó hacia la tienda de Koshte, donde la luz de su fogata aún brillaba. Se anunció desde fuera, esperando permiso. Él la hizo entrar. «Es tarde», dijo Koshte sin levantar vista de un mapa que estaba estudiando. «Encontré algo. Necesito mostrártelo». Ahora sí la miró. Yara le entregó el documento. Koshte lo estudió, aunque no podía leer las palabras legales. ¿Qué dice? Que mi padre me dejó la tierra directamente, que Amalia no tiene derecho sobre ella, que si presento esto ante un juez, ella pierde todo el control. Por eso te entregó aquí, por eso me quiere muerta. Koshte dobló el papel con cuidado y se lo devolvió. ¿Qué harás? No lo sé. Si voy sola no llegaré viva al poblado, y si llego no sé si el juez me escuchará después de haber estado con ustedes. Dirán que estoy loca, aunque el documento es falso. Probablemente, pero es lo único que tengo. Es la única forma de cerrar esto. Koshte se quedó en silencio largo rato, mirando el fuego. Cuando habló, su voz era pensativa. Amalia te usó, te entregó aquí para deshacerse de ti. Ahora intenta asegurarse con ese batidor. No terminará hasta que estés muerta o completamente inaccesible. Lo sé. Si la dejas ganar, intentará algo más. Tal vez no contra ti directamente, pero contra nosotros. Dirá que la forzamos a hacer esto, que somos amenaza. Usará tu desaparición como justificación para traer soldados a buscar venganza. Yara no había considerado eso. ¿Crees que lo haría? Es lo que yo haría si quisiera eliminar un problema y ganar simpatía al mismo tiempo. Koshte la miró directo. Tu problema con Amalia es también mi problema. No porque me importes tú, sino porque ella puede convertirte en excusa para perseguirnos. Era honestidad brutal, pero también era oferta implícita. ¿Me ayudarías a ir al poblado? Consideraré la posibilidad, pero no para salvar tu herencia, para cortar la amenaza antes de que se vuelva guerra. Yara asintió. No esperaba nobleza ni romance en esto, esperaba estrategia, y Koshte la ofrecía. ¿Qué necesitarías saber para decidir? Tiempos, rutas, quién en el poblado podría escucharte sin matarte primero, y qué harás después si ganas.
Después, si recuperas tu tierra, ¿volverás a vivir como Blanca Pacífica o habrá consecuencias para nosotros por haberte ayudado? Era pregunta justa. Koshte protegía a su gente primero, siempre. No arriesgaría al grupo por sentimientos personales, y Yara lo entendía. Si gano, usaré la tierra para cerrar deudas que mi padre dejó. Estableceré que Amalia no puede usar mi nombre para justificar nada contra ustedes. Y después hizo una pausa, dándose cuenta de algo mientras lo decía. Después no vuelvo a vivir como Blanca Pacífica, porque ya no soy esa persona. Koshte estudió su rostro, buscando mentira. No encontró. Piénsalo 3 días más. Si sigues decidida, hablaremos de plan. Los 3 días que Koshte le dio para pensar fueron largos y llenos de duda. Yara trabajaba en sus tareas habituales, pero su mente estaba siempre en otro lugar, pesando opciones que parecían todas malas. Cada camino tenía riesgos y pocos beneficios claros. Tseyi notó su distracción, pero no presionó. Simplemente trabajaba junto a ella en silencio, ocasionalmente haciendo comentarios prácticos sobre el territorio o sobre personas del campamento. Era su forma de decir que estaba disponible si Yara necesitaba hablar. Una tarde, mientras remendaban una tienda que el viento había desgarrado, Tseyi finalmente preguntó directamente: ¿Has decidido? Casi. Creo que tengo que hacerlo, no por la tierra exactamente, por cerrar algo que quedó abierto. Entiendo eso. Tseyi hizo una pausa en su costura. Mi esposo murió hace 7 años en emboscada de soldados. Nunca recuperamos su cuerpo. Durante mucho tiempo no pude seguir adelante porque esa puerta estaba abierta, esperando cierre. Finalmente tuve que aceptar que algunos cierres no vendrán nunca. Pero este podría venir. Tengo el documento. Sí, y también tienes el riesgo de morir intentándolo. Tseyi la miró con seriedad. Koshte es buen estratega, pero no puede controlar todo. Si vas al poblado, habrá momento donde estarás sola ante gente que podría odiarte o matarte. ¿Estás lista para eso? Yara consideró la pregunta honestamente. No sé si alguien está realmente listo para eso, pero sí sé que no puedo seguir siendo la mujer que Amalia decidió desechar. Tengo que ser la que lucha de regreso. Tseyi asintió y volvió a coser. Entonces ve con cuidado. Al tercer día, Yara buscó a Koshte. Lo encontró con Nájale y otros 2 hombres, estudiando rutas en el mapa de cuero. Cuando ella se acercó, él hizo gesto para que los otros se retiraran. Quedaron solos bajo el toldo de la tienda principal. ¿Decidiste? Sí, voy a ir. Koshte asintió como si esperara esa respuesta. Entonces planeemos. El poblado está a 4 días de viaje desde aquí. Hay 3 rutas posibles. 2 cruzan territorio que está siendo patrullado por soldados. La tercera es más larga pero más segura. ¿Cuánto más larga? 2 días extra, pero evita lugares donde te verían desde lejos. Usaremos esa. Bien, ahora ¿quién irá contigo? Koshte marcó puntos en el mapa. Yo iré, obviamente. Mi presencia garantiza que nadie del poblado actúe sin pensar 2 veces. Nájale vendrá también, y Bitzil. 3 de nosotros es suficiente para protección, sin parecer invasión. Yara procesó eso. Tu presencia no hará las cosas más difíciles. El poblado te odia. Me temen. Es diferente. Miedo hace que la gente piense antes de actuar. Odio solo los hace estúpidos. Koshte la miró directo. Pero tu punto es válido. Cuando lleguemos, iremos directamente al lugar donde están las autoridades. ¿Dónde es eso? El juez tiene oficina junto a la iglesia. Se llama Bradford. Mi padre lo conocía. ¿Confías en él? No sé si confío en nadie allí. Pero mi padre decía que Bradford seguía la ley cuando le convenía. Si el documento es claro, tendrá que reconocerlo o arriesgar su reputación. ¿Y tu madrastra? ¿Dónde estará ella? En la casa. Es grande, con patio cerrado. Amalia no sale mucho. Hace que otros manejen sus negocios.
Koshte trazó líneas en el mapa con carbón. Entonces entraremos por el lado este del poblado, evitando el área donde está tu casa. Iremos directo a Bradford. Tú presentarás el documento. Yo estaré presente para asegurar que nadie te interrumpa violentamente. Si Bradford reconoce el documento, bien. Si se niega, nos iremos y buscaremos otra forma. ¿Qué otra forma? No sé todavía, pero no moriremos en ese poblado por un papel. Su tono era firme. Esto es importante, Yara, pero no más importante que las vidas de mi gente. Entiendo. Pasaron la siguiente hora repasando detalles. ¿Qué diría Yara? ¿Cómo presentaría el caso? ¿Qué respuestas esperarían de diferentes personas? Koshte era metódico, haciendo preguntas que forzaban a Yara a pensar en contingencias que no había considerado. ¿Y si Bradford dice que el documento es falso? Tiene sellos oficiales y firma de notario, pero podría mentir. Entonces necesitamos testigo que lo haya visto antes. ¿Alguien más conocía este documento? Yara pensó. Lucía, la sirvienta vieja, ella trabajó para mi padre. Probablemente sepa dónde estaban los papeles originales. ¿Confías en ella? Ella escondió el documento en mi vestido. Arriesgó algo para darme esta oportunidad. Bien, si podemos llegar a ella, mejor. Koshte marcó otro punto. ¿Dónde vive? En un cuarto detrás de la casa principal, pero Amalia la vigila. Entonces tendremos que ser rápidos. Los preparativos tomaron 2 días más. Nahale y Bitsil fueron informados del plan. Ambos aceptaron sin protestar, aunque Bitsil preguntó lo obvio. ¿Qué ganamos con esto? Koshte respondió con paciencia. Ganamos que la mujer blanca que mandó a Yara aquí pierda poder para seguir causando problemas. Ganamos que Yara cierre su asunto y deje de ser cuerda que otros puedan jalar. Ganamos tiempo sin que soldados usen su desaparición como excusa para buscarnos. Bitsil asintió convencido. La noche antes de partir, Yara no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de la tienda, escuchando los sonidos familiares del campamento. Había pasado meses aquí, había aprendido a sobrevivir, había encontrado lugar entre personas que no tenían razón para aceptarla. Y ahora iba a poner todo eso en riesgo por un documento que podría o no cambiar algo. Tseyi se despertó y vio que Yara estaba despierta. ¿Miedo? Sí. Bien. Miedo mantiene viva. ¿Y si no funciona? Entonces vuelves aquí y seguimos como antes. No moriremos por esto, Yara. Koshte no lo permitirá. Era consuelo extraño, pero efectivo. Yara cerró los ojos y finalmente durmió. Partieron antes del amanecer. El grupo era pequeño. Koshte, Nahale, Bitsil e Yara. Llevaban provisiones para 8 días y armas suficientes para defenderse, pero no para atacar. El mensaje era claro. No iban a hacer guerra, pero tampoco serían víctimas fáciles. El viaje fue silencioso y tenso. Cada vez que veían movimiento en la distancia, se detenían y observaban hasta estar seguros de que no era amenaza. Acampaban sin fuego, comían frío, dormían por turnos. Koshte mantenía disciplina estricta. No era momento para errores. Al 5.º día llegaron a vista del poblado. Se detuvieron en una colina cercana, observando desde distancia. El lugar se veía pequeño y vulnerable bajo el sol de la tarde. Yara sintió náusea en el estómago. Este era el lugar donde había crecido, donde su padre estaba enterrado, donde Amalia dormía tranquila pensando que había ganado. ¿Lista?, preguntó Koshte. Yara respiró hondo. Lista. Entraron al poblado al atardecer, cuando las sombras eran largas y la mayoría de la gente estaba cenando en sus casas. No era coincidencia. Koshte había planeado llegar a esa hora para minimizar encuentros inmediatos. Menos testigos significaba menos pánico, menos posibilidad de violencia espontánea. Aún así, no pasaron desapercibidos. Un niño que jugaba en la calle los vio primero y corrió gritando hacia su casa.
Una mujer que sacaba agua de un pozo dejó caer el balde y se persignó. Un hombre armado que hacía guardia frente a una tienda los vio y entró rápido, seguramente a buscar más armas. Yara sintió el peso de esas miradas como piedras contra su espalda. Koshte cabalgaba adelante, con postura que no era agresiva, pero tampoco sumisa. Nájale y Bitziil flanqueaban a Yara, protectores silenciosos. Ella mantenía la vista al frente, respirando lento, recordándose que tenía derecho a estar aquí. Esta era su tierra tanto como de cualquier otro. La oficina del juez Bradford estaba en edificio de adobe junto a la iglesia, tal como Yara recordaba. Había luz en las ventanas, señal de que alguien estaba dentro. Koshte desmontó primero, luego ayudó a Yara a bajar. Los otros dos permanecieron montados, vigilantes. «Entra tú primera», dijo Koshte en voz baja. «Yo estaré atrás. Si hay problema, sal rápido». Yara asintió y caminó hacia la puerta. Sus piernas temblaban, pero sus pasos eran firmes. Tocó 3 veces. Hubo silencio, luego pasos, y la puerta se abrió. El juez Bradford estaba ahí, un hombre de unos 50 años con barba gris y expresión perpetuamente cansada. Cuando vio a Yara, sus ojos se agrandaron. «¿Señorita Valdés?» «Sí, señor Bradford. Pensábamos. Nos dijeron que usted había...» Su mirada fue más allá de Yara, viendo a Koshte detrás. Su rostro palideció. «¿Qué es esto?» «Vengo a presentar documento legal», dijo Yara con voz que intentaba sonar más firme de lo que sentía. «Necesito que lo vea». Bradford dudó, claramente asustado por la presencia de Koshte. Pero también era hombre que vivía de la ley y de mantener orden. No podía rechazar petición legal sin razón. «Entre. Solo usted». «Él viene conmigo», dijo Yara señalando a Koshte. «Es mi protección. Eso no es... ¿Es eso o nada, señor Bradford?» Yara sacó el documento doblado de su vestido. «Tengo el título de las tierras Valdés. Mi padre me lo dejó a mí. Vengo a registrar que doña Amalia no tiene derecho legal sobre ellas». Bradford miró el papel, miró a Koshte, miró a Yara. Finalmente suspiró y abrió la puerta más amplia. «Entren, pero dejen las armas afuera». Koshte hizo gesto de que no llevaba armas visibles, lo cual era técnicamente cierto, aunque Yara sabía que tenía cuchillo oculto. Entraron a la oficina, que olía a papel viejo y tinta. Bradford cerró la puerta y fue a sentarse tras su escritorio. Encendió una lámpara más y extendió la mano. «Muéstreme el documento». Yara se lo entregó. Bradford lo desdobló con cuidado y comenzó a leer. Sus ojos se movían rápido sobre las palabras, su expresión cambiando de escepticismo a sorpresa a algo parecido al reconocimiento incómodo. Leyó 2 veces, verificando sellos y firmas. «Este documento parece legítimo», dijo finalmente. «Reconozco la firma del notario Méndez. Él manejaba los asuntos de su padre». Levantó la vista. «Pero hay problema». «¿Cuál?» «Doña Amalia presentó documentos hace 6 meses declarando que usted había abandonado el territorio voluntariamente, que le había cedido sus derechos por escrito. Con base en eso, las tierras fueron transferidas a su nombre». Yara sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Eso es mentira. Nunca firmé nada». «¿Tiene prueba de eso?» «La prueba es que estoy aquí ahora, con el documento original que mi padre me dejó». Bradford se reclinó en su silla claramente incómodo. «Señorita Valdés, entienda mi posición. Si acepto este documento, estaré diciendo que doña Amalia cometió fraude. Eso es acusación seria. Necesitaré más que su palabra. Tiene mi documento, tiene los sellos, y ella tiene el supuesto papel de cesión con su firma. Falsificada», dijo Yara con voz tensa. «Ella falsificó mi firma. ¿Puede probarlo?» Yara pensó rápido. «Lucía puede probarlo. La sirvienta de la casa. Ella vio cuando Amalia buscaba los documentos de mi padre. Ella sabe que yo nunca firmé nada».
Bradford frunció el ceño. ¿La sirvienta vieja? Ella está bajo el techo de doña Amalia. Su testimonio podría ser cuestionado. Entonces traigámosla aquí, intervino Coste por primera vez. Su voz era tranquila pero firme. Si la mujer testifica que no hubo firma, aceptará eso. Bradford lo miró con evidente incomodidad. ¿Y quién es usted para exigir nada? Alguien que se asegura de que esta mujer no sea silenciada otra vez. Coste dio un paso adelante. Mi gente no tiene interés en sus leyes de blancos, pero tampoco permitiremos que roben a quien está bajo nuestra protección. ¿Bajo su protección? Bradford casi se rió nervioso. Ella es blanca. Era, corrigió Coste. Ahora es lo que elige ser. El silencio que siguió fue pesado. Bradford miraba a Yara con nueva comprensión, como si realmente la viera por primera vez. No era la muchacha asustada que había sido entregada meses atrás. Era alguien más. Está bien, dijo finalmente Bradford. Traeré a Lucía para que testifique, pero esto tomará tiempo. Y mientras tanto, necesitarán un lugar seguro donde quedarse. Nos quedaremos fuera del poblado, dijo Coste, pero si algo le pasa a Yara mientras esperamos, volveré, y no seré paciente. No era amenaza vacía, Bradford lo sabía. Asintió, pálido. Nadie le hará daño. Tiene mi palabra. Su palabra vale lo que sus acciones demuestren, dijo Coste. Se volvió hacia Yara. Esperaremos. Si esto no se resuelve en 3 días, nos vamos. Salieron de la oficina al aire fresco de la noche. Había más gente en las calles ahora, observando desde distancia prudente. Yara vio caras conocidas, personas que habían comprado en la tienda de su padre que la habían visto crecer. Algunas la miraban con algo parecido a la compasión. Otras con asco o desprecio. Había vuelto de vivir con apaches. Eso la marcaba de formas que nunca se borrarían. Montaron y cabalgaron fuera del poblado hacia el campamento temporal que habían preparado antes de entrar. Una vez allí, Nahale y Bitzil prepararon guardia, mientras Coste se sentaba con Yara cerca del fuego pequeño que se permitieron esa noche. «Hiciste bien ahí dentro», dijo Coste. «No sirvió de nada. Amalia falsificó un documento con mi firma. Bradford cree que tengo que probarlo. Lo probarás cuando traigan a la sirvienta. ¿Y si Amalia la amenazó? ¿Y si Lucía está demasiado asustada para hablar?» Coste la miró. «Entonces encontraremos otra forma. Pero primero espera. Dale oportunidad a la verdad de aparecer». Era consejo simple pero sensato. Yara asintió, sintiendo el peso del cansancio caer sobre ella. Había llegado hasta aquí. Solo podía esperar que fuera suficiente. Los 3 días de espera fueron tortura lenta. El campamento estaba escondido en un barranco poco usado, suficientemente lejos del poblado para evitar descubrimiento accidental, pero suficientemente cerca para vigilar movimiento. Bitzil tomaba turnos subiendo a punto alto para observar con catalejo tosco que Coste llevaba. Reportaba cada cambio, patrullas que pasaban, comerciantes que llegaban, una vez un grupo de vaqueros que casi detectan su posición. Yara pasaba el tiempo alternando entre inquietud y preparación. Coste la hizo practicar lo que diría cuando llegara el momento del testimonio. No uses palabras complicadas, no te pongas emocional, di los hechos simples, el documento es tuyo, tu padre te lo dejó, nunca lo cediste. Déjale a Lucía contar el resto. Pero la pregunta que atormentaba a Yara era si Lucía tendría coraje de hablar. Amalia no era mujer que toleraba traición, y testificar contra ella sería exactamente eso. ¿Qué castigo enfrentaría la sirvienta vieja? ¿Pérdida de trabajo? ¿Algo peor? Al tercer día, poco después del mediodía, Nahale regresó de un punto de observación con noticia.
Hay movimiento hacia la oficina del juez. 3 personas, Bradford, una mujer mayor y otra mujer más joven con vestido fino. Amalia, dijo Yara sintiendo que se le cerraba la garganta. Coste se puso de pie. Es hora, vamos. Entraron al poblado con la misma precaución de antes, pero esta vez había menos sorpresa. La gente sabía que estaban cerca, había rumores circulando. Algunos pobladores simplemente cerraban puertas cuando los veían acercarse. Otros observaban con mezcla de miedo y curiosidad morbosa. La oficina del juez estaba llena cuando llegaron. Bradford estaba sentado tras su escritorio, con expresión seria. A un lado estaba Lucía, la sirvienta vieja, con manos temblorosas cruzadas sobre su regazo. Al otro lado estaba Amalia. La madrastra de Yara había envejecido en los meses desde la entrega. Tenía más arrugas, más canas, más dureza en la mirada. Vestía negro completo, como viuda profesional, con broche de plata en el cuello. Cuando vio entrar a Yara con Coste detrás, su expresión pasó de sorpresa a ira calculada. «Entonces es cierto», dijo Amalia con voz que intentaba sonar dolida. «Volviste con ellos». «Volví a reclamar lo que es mío», respondió Yara. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Bradford se aclaró la garganta. «Señorita Valdés, estamos aquí para resolver el asunto de las tierras. He pedido a Lucía que testifique sobre los documentos y su manejo. ¿Está lista para escuchar?» «Sí». Bradford se volvió hacia la sirvienta. «Lucía, bajo juramento, díganos lo que sabe sobre el documento de cesión que doña Amalia presentó hace 6 meses». Lucía tragó saliva. Sus ojos fueron hacia Amalia, quien la miraba con advertencia silenciosa. Luego miraron a Yara, y algo en su expresión se suavizó. «Nunca hubo tal documento, señor». «¿Cómo lo sabe?» «Porque yo organizaba todos los papeles del señor Valdés. Conocía cada documento en su escritorio. Cuando murió, doña Amalia buscó por días algo que le diera control sobre las tierras. No lo encontró». Lucía hizo pausa, respirando temblorosa. Entonces me pidió que buscara cualquier papel firmado por la señorita Yara. Cartas, recibos, cualquier cosa con su firma. ¿Para qué? No lo dijo directamente. Pero días después apareció un documento que supuestamente la señorita Yara había firmado, cediendo sus derechos. Yo nunca lo había visto antes. Amalia se puso de pie bruscamente. «Estás mintiendo. Eres una sirvienta ingrata que siempre quiso más de lo que merecías». «Siéntese, doña Amalia», ordenó Bradford con firmeza. «Lucía, continúe». La sirvienta tomó coraje de algún lugar profundo. La firma en ese documento no era natural. La señorita Yara firma con inclinación particular, algo que aprendió de su padre. El documento que doña Amalia presentó tenía firma más recta, como si alguien hubiera copiado las letras con cuidado, pero sin el movimiento natural. «Esto es ridículo», protestó Amalia. «Esta mujer es leal a Yara por sentimentalismo. Su testimonio no vale nada». Bradford sacó 2 papeles de su escritorio. «He estado investigando mientras esperábamos. Tengo aquí el documento que usted presentó, doña Amalia, y tengo carta que Yara escribió a su padre años atrás, que estaba en los archivos de su tienda. Las firmas son diferentes, notablemente diferentes». El silencio que siguió fue absoluto. Yara sintió que apenas podía respirar. Bradford colocó los 2 documentos lado a lado, donde todos pudieran verlos. La diferencia era obvia incluso para ojos no entrenados. La firma en el supuesto documento de cesión era imitación cuidadosa, pero imperfecta. «Doña Amalia», dijo Bradford con voz grave, «parece que ha presentado documento falsificado ante esta oficina. Eso es fraude, una ofensa seria». Amalia palideció, pero su voz mantuvo control. «Fue error. Un notario incompetente preparó el documento basándose en lo que yo le dije. La culpa es de él, no mía». «¿Qué notario?» «Uno que pasaba por el poblado.
No recuerdo su nombre. Conveniente. Bradford se volvió hacia Yara. Señorita Valdés, su documento original parece legítimo. Los sellos son correctos. El notario Méndez es conocido y confiable. Con base en esta evidencia, declaro que usted es la heredera legítima de las tierras Valdés. Doña Amalia deberá devolver cualquier ingreso que haya obtenido de la propiedad y desocupar la casa dentro de 30 días. Yara sintió las piernas débiles. Había ganado. Realmente había ganado. Miró a Lucía, quien tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. Amalia se puso de pie con movimiento brusco. «Esto no termina aquí. Apelaré. Traeré testigos. No permitiré que una mujer que vive con salvajes me robe lo que construí». Coste, quien había permanecido silencioso todo el tiempo, habló entonces. «Ya perdiste. Acepta la derrota o haz que sea peor para ti». Amalia lo miró con odio puro. «Tú no tienes voz aquí, monstruo. Tengo la voz que ella me dio, y eso es suficiente». Coste dio un paso hacia Amalia, su presencia llenando el espacio. «Intentaste desecharla como basura. Pagaste para que la entregaran a mí esperando que muriera. Cuando eso no funcionó, enviaste batidor para asegurarte. Fallaste en todo. Y ahora ella ha vuelto más fuerte de lo que eras capaz de destruir». Amalia no respondió. Simplemente salió de la oficina con espalda rígida, manteniendo apariencia de dignidad, aunque todos en el cuarto sabían que había sido derrotada. Bradford se limpió la frente con pañuelo. «Señorita Valdés, necesitará firmar algunos documentos para oficializar esto. ¿Puede volver mañana?» «Sí». «Y...» Bradford miró a Coste con incomodidad. «¿Qué planea hacer ahora? ¿Volverá a vivir aquí?» Yara miró a Coste, luego de vuelta a Bradford. «Todavía estoy decidiendo eso». Esa noche, Yara durmió en la casa que había sido de su padre. La casa que ahora legalmente era suya otra vez. Lucía había preparado una habitación, cambiando sábanas y sacudiendo polvo que se había acumulado. La sirvienta vieja lloró cuando Yara le agradeció por su testimonio. «Tu padre me sacó de la pobreza cuando yo no tenía nada. Le debía mi lealtad, y también te la debo a ti. ¿Qué harás ahora? Amalia te echará de su nuevo lugar. No importa, soy vieja pero no inútil. Encontraré trabajo en otra casa». Yara pensó un momento. «Quédate aquí. Si decido vender la tierra o rentarla, necesitaré a alguien de confianza para manejarla. Y si decido quedarme, bueno, todavía necesitaré ayuda». Lucía asintió, nueva esperanza en sus ojos cansados. Pero Yara no durmió bien esa noche. La casa estaba llena de fantasmas, recuerdos de su padre, de su infancia, de la mujer que había sido antes de que todo cambiara. Las paredes le recordaban vida que ya no se sentía como propia. Se levantó antes del amanecer y salió al patio donde su padre había plantado mezquite años atrás. El árbol había crecido, sus ramas extendiéndose hacia el cielo gris de la mañana temprana. Coste estaba sentado en la cerca del patio, esperándola. No había intentado entrar a la casa. Había acampado afuera con Nájale y Bitzil, manteniendo distancia respetuosa del espacio que ahora pertenecía a Yara. «No dormiste», observó Coste. «No pude. Esto se siente extraño». «¿Extraño cómo?» Yara buscó las palabras. «Como si me hubiera puesto ropa de alguien más. Es mía, fue hecha para mí, pero ya no me queda bien». Coste asintió como si entendiera perfectamente. «¿Has cambiado? Este lugar, no. He cambiado tanto que no sé si puedo volver a vivir aquí». Yara se sentó en la cerca junto a él. Bradford me preguntó qué haría. No supe qué responder. «¿Qué quieres hacer?». Era pregunta simple pero cargada de peso. Yara miró el horizonte, donde las montañas se dibujaban oscuras contra el cielo que empezaba a aclararse. «Parte de mí quiere cerrar esto»,
vender la tierra, usar el dinero para empezar algo nuevo en otro lugar. Pero otra parte siente que debo quedarme, que mi padre construyó esto y yo le debo respeto a su memoria. Tu padre está muerto, dijo Koshte sin crueldad, solo con honestidad. No le debes nada excepto recordarlo. Las decisiones que tomes ahora son solo tuyas. ¿Y ustedes qué harán? Volveremos a las montañas, nos moveremos al campamento de verano como siempre. La vida continúa. ¿Sin mí? Koshte la miró con esa intensidad que siempre veía más allá de las palabras. Tienes que decidir dónde perteneces. No puedo decidir por ti. Pero tú, ¿qué preferirías? Preferiría que fueras útil, que continuaras haciendo el trabajo que empezaste, que no desperdiciaras lo que aprendiste volviendo a ser mujer blanca que vive con miedo. Hizo pausa. Pero más que eso, preferiría que eligieras sin obligación, que vinieras porque quieres, no porque sientes que debes. Yara cerró los ojos. La respuesta ya estaba en su corazón. Había estado ahí desde antes de volver al poblado, pero necesitaba coraje para admitirla. Volver a vivir aquí sería rendirme. Sería fingir que los meses con ustedes no pasaron, que no me cambiaron, y no puedo hacer eso. Entonces, no lo hagas. Pero tampoco puedo simplemente dejar que Amalia gane otra vez. Si abandono esto, ella encontrará forma de tomar el control otra vez. Koshte pensó un momento. Entonces, usa la tierra sin vivir en ella. Ponla a trabajar. Renta los campos a alguien de confianza. Usa los ingresos para cerrar las deudas que tu padre dejó. Establece claramente que Amalia no tiene poder y después vive donde realmente quieres vivir. Era solución práctica que resolvía problemas sin sacrificar verdad, y Yara sintió peso levantarse de su pecho. Eso tiene sentido. Los días siguientes pasaron en actividad intensa. Yara firmó documentos oficializando su herencia. Contrató abogado del poblado vecino para manejar los arreglos de renta de la tierra a familia de granjeros honestos que conoció a través de Bradford. Organizó pago de deudas restantes de su padre, cerrando cuentas que habían estado abiertas por años. También se aseguró de establecer públicamente que Koshte y su gente no habían sido secuestradores, sino protectores. Dio testimonio ante Bradford, explicando cómo Amalia la había entregado con intención maliciosa y cómo Koshte la había mantenido segura. No era perdón total ni limpieza de reputación para los apaches, pero era reconocimiento de que no todos los encuentros entre blancos y apaches terminaban en violencia. Era pequeño paso hacia algo mejor. Cuando todo estuvo resuelto, cuando los papeles estuvieron firmados y las deudas pagadas, Yara empacó lo que realmente necesitaba de la casa. No mucho, algunas ropas prácticas, el peine de su madre, cartas de su padre, pequeño retrato familiar. El resto lo dejó para Lucía, quien ahora tendría casa donde vivir mientras administraba la propiedad. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucía cuando Yara le explicó sus planes. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. Lucía la abrazó, algo que nunca había hecho cuando Yara era niña. Tu padre estaría orgulloso. No de que recuperaste la tierra, sino de quién te has vuelto. Yara salió del poblado al atardecer, montando junto a Koshte, Nahale y Bitzil. Algunos pobladores observaban desde ventanas, otros apartaban la vista. Bradford levantó mano en despedida formal desde la puerta de su oficina. Amalia no estaba visible. Había dejado el poblado días antes, humillada y sin poder. Mientras cabalgaban hacia las montañas, Yara miró atrás una vez, vio la casa, el mezquite, la tierra que había sido de su familia. Pero no sintió pérdida, sentía cierre. El capítulo que Amalia había intentado terminar con traición había sido cerrado por Yara misma, con verdad y coraje. Koshte cabalgaba a su lado en silencio. Después de un rato, habló sin mirarla. ¿Arrepentida? No. ¿Segura? Pregúntame otra vez en un mes.
Él casi sonrió. Era gesto raro en Koshte, pequeño pero significativo. Cuando llegaron al campamento, Tseyi la recibió con comida caliente y fuego preparado. Otras mujeres saludaron a Yara con gestos de cabeza, aceptación silenciosa de que había vuelto. Shaadi trajo a Nazco, el niño que Yara había ayudado con la fiebre, quien ahora corría saludable y fuerte. Esa noche, sentada alrededor del fuego con gente que la había visto en su peor momento y la había aceptado de todas formas, Yara entendió algo fundamental. Familia no era solo sangre, ni propiedad, ni nombre. Era el lugar donde podías ser completamente tú misma y ser valorada por eso. Había sido entregada al temido Apache como castigo, pero él la había amado como nadie más, porque, en el lenguaje de Koshte, amar no era palabras bonitas ni gestos románticos. Era proteger vidas, era impedir que injusticias se volvieran muertes, era ofrecer espacio para que alguien creciera sin ser aplastado, era reconocer valor y defenderlo incluso cuando costaba algo. La historia que contarían después sería simplificada. Mujer entregada a apaches, de vuelta transformada, reclamando justicia. Pero la verdad era más compleja y más hermosa. Era sobre encontrar fuerza en lugares inesperados, sobre rechazar ser definida por el odio de otros, sobre elegir cada día quién ser en lugar de aceptar quién otros decían que debía ser. Yara Valdés, hija de comerciante honesto, heredera de tierras áridas, ahora vivía entre rocas y viento con gente que medía valor en acciones y no en palabras. Y en ese espacio duro pero honesto había encontrado no solo supervivencia, sino pertenencia. El fuego crepitaba, las estrellas salían una a una, y Yara, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde quería estar.